hemos aprendido a lidiar con la violencia del mundo de una manera como tan normal, ¿sí? Satisfago mis necesidades inmediatas, todo lo que hago me genera placer, pero como telón de fondo tengo un montón de un desastre medioambiental, tengo personas que sufren mucho, tengo una guerra de exterminio de un país sobre el otro, pero y parece que no nos afecta, ¿no? Hola, soy Roberto Cuervo, profesor de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Yo soy diseñador industrial javeriano, urbanista, con un doctorado en diseño y creación. Soy artista sonoro, músico, cocinero y me declaro como académicamente transdisciplinar. Me encantan los cruces y estamos aquí hoy con el profesor Cristian Fajardo. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación y estoy muy contento acá Desde Ático. Yo soy profesor del Departamento de Ciencia Política, soy profesional en Ciencia Política, hice un doctorado en Filosofía, me dedico a la teoría política contemporánea, al posmarxismo y a todas sus derivaciones dentro de la crítica de la economía política. Listo, Sí. bueno, pues esto no es una entrevista, no hay preguntas ni nada, es mucho mejor así, sí, vamos a conversar, sí, ¿vale? está muy bien. Entonces, bueno, yo quería preguntarte, ¿por qué crees que estás acá? ¿Qué crees que tenés aquí como para contarnos o que te motiva? ¿Cómo comenzar? Pues yo creo que primero yo siempre soy muy creyente de que hay un primado, una primacía de la contingencia, de lo accidental, en los asuntos humanos, en la historia, ¿cierto? Sobre todo, ha sido muchos encuentros casuales, desde mi decisión de estudiar ciencia política, después la filosofía, después terminar trabajando aquí en la Universidad Javeriana como profesor e investigador. Todo han sido pues caminos que se han ido tejiendo de un modo pues contingente, accidental, que alguien me dijo que hay una convocatoria ya abierta, yo bueno, me voy a presentar ahí y terminé aquí trabajando después de un recorrido pues en la academia sin preguntarme qué hacer. Nunca estuvo dentro de mis horizontes a qué me voy a dedicar, simplemente pues hice lo que me apasionó siempre. ¿Y qué es eso que te apasiona? O sea, según tengo entendido Sí. y lo que he podido conocer de vos antes es que te interesa un poco pues el tema de las violencias, un poco el tema desde Marx, una visión ahí como contemporaneizar a Marx tal vez, Sí, o algo es, así. ¿Cuándo sí. conociste a Marx? ¿A qué edad o qué? De ¿Cómo hecho, fue eso? no, de hecho yo creo de los accidentes que marcan o de la contingencia que marcan las decisiones en la vida de las personas fue hace mucho tiempo. Yo tenía unos 13 años, 14 años, tuve una profesora en el colegio que dentro de su plan de su asignatura de ciencias sociales nos puso a leer el manifiesto comunista y me pareció súper interesante. Yo dije, uy, ¿qué es esto tan interesante, cierto? Porque siempre estuvo en mi radar pues la desigualdad social, siempre me inquietaba mucho Sí. pues porque había gente que tenía mucho, gente que no tenía nada. Desde muy niño siempre tuve esa voluntad de comprender por qué ocurre eso. El manifiesto comunista me abrió un poco los ojos, la comprensión, algunas preguntas, algunas respuestas. Bueno, eso se quedó ahí guardado. Eso sin duda alguna influyó muchísimo en la decisión que tomé de estudiar ciencia política, especialmente en la Universidad Nacional, pues que es una universidad pública en donde yo estaba seguro que iba a aprender lo que yo estaba buscando. Entonces ¿Sabes fue que ese me accidente, siento un poco identificado? Sí. Te tengo que confesar Sí. que cuando yo tenía alrededor de unos 15 años en el colegio, me acerqué también a ese manifiesto comunista. ¿En serio? Sí, tuve como unas epifanías, no sé, unos intereses muy adolescentes, Sí. muy ingenuos, lo veo ahorita, pero en su momento pues como que me lo creí y empecé a leer y a hablar con amigos del tema. Luego, tal vez pasando la adolescencia, me alejé un poquito, pero también luego en la universidad, cuando hice sobre todo mi maestría, el profesor de economía, de macroeconomía, también nos puso a leer El Capital. Y como que me volví a encontrar. Tengo como 2 puntos allí, pero pues obviamente no soy experto como vos. Pero también es como un encuentro adolescente. ¿Por qué esa adolescencia te da por Sí, por tuve ese encuentro conectarte ahí? adolescente igual que el tuyo. A la misma edad, ese texto, pues, a mis amigos y a mis compañeros de clase no los marcó, bueno, una lectura más, pero yo dije, bueno, aquí hay algo que no entiendo, que es interesante. Y bueno, pues cuando uno es joven, uno como que quiere hacer las cosas ya, entonces me interesó mucho la política,
hacer algo dentro de mi colegio. Bueno, entonces no fui muy obediente en muchas cosas porque tenía como muchas razones como para no hacerle caso a los profesores, huelgas, etcétera. Bueno, estuvo muy interesante y con algunos terminé con mala relación, con otros buena relación. Me refiero a los profesores directivos del colegio en el que estudié, pero bueno, en la nacional suele pasar y finalmente encontré como mi terruño en la Universidad Nacional. Yo estaba como yo quiero entrar a la Universidad Nacional. Allá de pronto va a encontrar lo que necesito, lo que estoy buscando, y efectivamente allá fue un reencuentro con Marx, precisamente porque más o menos cuando estaba en séptimo semestre, sexto, séptimo semestre, ingresé a un grupo de trabajo de lecturas de Marx, que era como militante, pero también de investigación. Se llamaba Praxis Marxista. Bueno, Cristian, a mí me parece que pues esa figura que a vos te ha interesado tanto de Marx, pues ha sido muy estigmatizada, ¿cierto? Como que tiene, ahorita vos lo mencionabas, unas connotaciones a veces negativas que hacen que mucha gente o no lo comprenda o solo revisan como un pedacito si les conviene o no les conviene, pero yo creo que todo su discurso es muy transversal, muy válido en el tiempo. Unas cosas pues seguramente no, que habrá que repensar, pero ¿cómo te va con esa estigmatización o qué piensas de eso hoy en día y cómo interpretar como a Marx ahora? Sí, yo me he encontrado en todo lado con ese tipo como de retos, ¿sí? Cuando uno le dice a un colega pues especialista en asuntos públicos de ciencia política y esas cosas, uno le dice, no, es que yo trabajo Marx, y a uno le pone la cara como así, Marx, esa vaina ya fue mandada a recoger. Lo que dijo este autor ya fue desmentido por los hechos porque se cayó la Unión Soviética. Y ese es cierto, es como la idea, por un lado está ahí, como desde el punto de vista académico se cree que Marx ya no tiene ninguna vigencia, ni las preguntas que alimentan la tradición que emerge, que es la crítica de la economía política, emerge del marxismo. Y por el otro lado está pues la estigmatización pública, ¿no? Estamos en un país en donde han emergido luchas armadas, ¿sí? A través del nombre del marxismo. Y yo creo que también los que nos dedicamos pues a esta izquierda filosófica, a estudiar esta izquierda filosófica que emerge dentro del marxismo, tenemos retos grandes, como desmarcarnos un poco como tanto de esa idea de que el marxismo es un instrumento de lucha o una justificación de la violencia, porque esa es como la idea de la lucha armada, ¿no? Es que el marxismo es una filosofía que fundamenta la violencia, ¿cierto? Y por el otro lado, no, es que Marx ya no dice nada en nuestra época porque el comunismo dejó de existir. Siempre he estado como, me muevo yo evitando caer en esas dos tentativas del marxismo, en esas dos tendencias, ¿cierto?, de lectura del marxismo. Y yo lo que he intentado decir desde mi punto de vista es que Marx es un autor más, como Descartes, como Kant, como Hannah Arendt, como José Carlos Mariátegui, que son los autores pues que uno podría decir, bueno, son autores modernos del siglo XX, siglo XIX, interesantes. Marx es uno de ellos más, que nos da algunas preguntas, tiene sus límites, y Marx no permite entenderlo todo, ¿no? Que ese es otro de los líos de los marxistas clásicos. No, es que el marxismo nos permite entender todo y nada a la vez, ¿cierto? Pues Marx es un autor que solo le interesa, pues que le interesó durante su vida intelectual comprender el capitalismo, ¿sí? Más allá, ese es el Marx que a mí me interesa, ¿no? No el marxismo que dice, no, es que hay que colgar a los burgueses y yo no sé qué. No, a mí me interesa el Marx que dice, el capitalismo es más complejo de lo que creemos que es, ¿cierto? Son relaciones hipercomplejas, ¿sí? Si nos ponemos como a simplificarlo, estamos jodidos, ¿cierto? Estamos jodidos porque el capitalismo, luchar en contra del capitalismo, ser anticapitalista implica primero comprender. Y yo creo que estamos en un momento en el que hace falta muchísimo por comprender dentro de estas relaciones de producción muy complejas que se están transformando todo el tiempo. Yo creo que él nos da algunas indicaciones y la tradición que emerge del marxismo nos da algunas indicaciones. Entonces esa ha sido más mi voluntad, pues no es que sea únicamente especialista en el marxismo, sino que sí, me interesa mucho toda la teoría crítica y las diversas tradiciones que se han desprendido de sus preguntas por la emancipación humana, por pensar una coexistencia no violenta, porque esa es otra de las cosas. Para mí Marx es un autor primero que busca intentar comprender, está obsesionado con la comprensión, ¿sí? Por eso él escribe, y muere escribiendo, muere intentando comprender el capitalismo.
Y segundo, su crítica es una crítica de la violencia del capitalismo, ¿no? Porque a Marx no se ensañó con el capitalismo porque sí ya, sino porque él cree que el capitalismo es sobre todo un modo de producción, una formación social que tiende a reproducir violencias de una manera cada vez más extrema. Entonces Marx es un autor, no es un autor que hace una oda o una idolatría de la violencia, sino simplemente le teme mucho a la violencia. Marx es un autor que le aterra mucho la violencia. Él dice, esto es una maquinaria muy, muy terrible porque produce violencia de una manera muy compleja, y cómo podemos luchar en contra de ella es una de las preguntas de él. Entonces, él y su tradición siempre ha estado buscando formas de coexistencia no violentas o antiviolentas. Esa es como la manera en la que yo leo al autor y me inscribo dentro pues, de esto que se llama marxismos y estas cosas. ¿Cómo verías vos, cómo lograr estimular otra vez como a la juventud con estas ideas traídas a hoy, al siglo XXI, a la generación de las redes sociales, a la generación actual que tiene otros intereses, otros modos de comunicarse? ¿Cómo hacer con estos chicos para despertarles como esa curiosidad por el pensamiento crítico, por no tragar entero, por no venir a la universidad solo como por un conocimiento tan práctico o tan específico como esto es lo que me va a servir en la vida y ya, sino que tengan una visión amplia? ¿Cómo crees vos que podríamos estimular a estos chicos de ahora a tener esas conversaciones? Ha sido un reto, es un reto difícil. Digamos, el gran enemigo de la teoría crítica, de la filosofía, del preguntarnos por las cosas, pues es la inmediatez del mundo. Y yo creo que estamos en un momento en el que se privilegia muchísimo la inmediatez, información inmediata, pero sobre todo placer inmediato, ¿no? Todos los seres humanos en el capitalismo contemporáneo estamos buscando cómo satisfacer. Como ese sistema de recompensas ahí inmediato. De generación de dopamina con cualquier actividad que nosotros desempeñemos. Y yo creo que estamos en un mundo así, muy atravesado pues, por esa recompensa inmediata. Y digamos, pues el reto es como encontrar como la felicidad, una forma de felicidad distinta pues a esa satisfacción de necesidades inmediatas, ¿no? Y yo creo que la teoría política es un poco eso, la filosofía crítica es un poco eso, como bueno, de pronto el sentido de nuestra existencia está más allá de lo inmediato, y de pronto hacer ver que existen un montón de cosas que ignoramos, y esas cosas que ignoramos determinan más lo que nosotros somos, cómo nosotros nos identificamos, y es ese tipo de preguntas que intentan como interrumpir un poco ese tiempo que nos obliga como a ser hiperproductivos en todo. La teoría política yo creo que es como un momento como de pausa, tratar de pensar si lo que somos, si la manera en la que nosotros nos identificamos realmente es lo que realmente somos, cuáles voces atraviesan nuestros afectos, por qué ocurre lo que ocurre a nuestro alrededor, por qué somos tan indolentes con el sufrimiento del otro. Ese tipo de preguntas que nos la dejamos de hacer, no sé cuándo, pero son preguntas que están muy prohibidas. No de una manera pues restrictiva, pero sí la gente ha dejado de hacérselas, ¿no? Se ha acostumbrado mucho más, como tú lo has dicho, uno de mis temas de investigación es la violencia, como hemos aprendido a lidiar con la violencia del mundo de una manera como tan normal, ¿sí? Como satisfago mis necesidades inmediatas, todo lo que hago me genera placer, pero como telón de fondo tengo un montón de un desastre medioambiental, tengo personas que sufren mucho, tengo una guerra de exterminio de un país sobre el otro, pero y parece que no nos afecta, ¿no? Como que la violencia no está oculta, sino está al frente de nosotros, pero deja de afectarnos. Entonces yo creo que en mis clases, en mis investigaciones, con el trabajo con mis estudiantes, intento como volver a captar un poco esa atención que está un poco más concentrada pues en esto que he llamado como lo inmediato. Claro, ¿no? Sí. Y además, es que vos mencionabas ahorita ese tema de la productividad. Creo que por allí hay también un condicionamiento social que a uno le va metiendo desde chico. Tienes que ser productivo. Entonces también de pronto, por serlo y por tener ese lugar en el mundo, pues yo pienso en mí. Digamos que esa es como la trampa, a mi juicio, también del humanismo, ¿cierto? Como centrar todo en el ser humano y el resto no importa. Se queda como la vida es como solamente en función del ser humano, pero la vida como tal y preservar la vida como tal se nos empieza a olvidar. Tal vez por eso esa pregunta por el otro empieza a desaparecer, empieza a desvanecerse. En el caso del diseño,
que pues es el área en que yo estoy también, ese tema de la productividad, la producción en serie y todo eso, y con el mundo hoy de lo digital empieza a desaparecer un poquitico eso, y nosotros también desde la academia intentamos volver a poner la vida en el centro, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido, pues cuando hablas de violencia, eso tiene como ese tejido allí que se empieza como a aparecer. No sé cómo lo ves como hoy en el mundo contemporáneo. Sí, Roberto, sabes que ha encontrado también muchas cercanías con tu trabajo, con lo que a ti te interesa. De hecho, pues son discusiones que ocurren en diferentes disciplinas, pero remiten un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos en una época en donde pues, el pensamiento, la filosofía contemporánea está intentando finalmente dar un paso más allá pues, de ese antropomorfismo, de ese antropocentrismo que emerge más o menos en la Ilustración, que emerge con el nacimiento pues, de las ciencias humanas, del capitalismo también, de la modernidad, y yo creo que estamos en un momento en el que en todo lado, pues quienes nos dedicamos como a pensar el mundo críticamente, estamos intentando como pasar la página un poco como de esa idea de que el mundo está hecho a medida para los seres humanos, para nosotros como especie, intentar romper un poco ese antropocentrismo, que el antropocentrismo está totalmente ligado pues, a esta construcción, como tú lo has dicho, de ese individualismo posesivo, de ese individualismo hiperproductivista. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que hacerlo de una manera urgente, porque yo creo que los jóvenes y las jóvenes están pasando por eso, ¿no? Padeciendo mucho más que nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir un mundo no digital, un mundo sin redes sociales, pero un mundo en el que tú naces ya con esos aparatos, ya con esos perfiles digitales, ya con esa... Porque tú cuando tienes un perfil digital también estás produciendo valor, estás valorizando algo, ya estás introducido en ese mundo de la valorización del capital. Propia, que exacto, antes no se producía. Pero esa producción de la imagen propia está muy atravesada también por discursos de hiperproductividad, ¿no? Los chicos que no son visibles se sienten tristes, los chicos que no están como teniendo éxito y se lo están mostrando a los otros se sienten tristes, aislados, la gran mayoría, ¿cierto? Y eso ha tenido como una carga muy fuerte de nuestros jóvenes, ¿no? Yo lo noto mucho pues en los estudiantes después de la pandemia. Ha cambiado muchísimo eso, ese peso tan fuerte que hay del tiempo, ese peso tan fuerte que hay de la exigencia del éxito. Yo creo que es como el culmen de este antropocentrismo que nos tiene como en el medio de un colapso ambiental, en el medio pues, de grandes desigualdades sociales. Si Marx viera aquí en Chapinero, ¿qué tendría que decir ahorita? O sus rollos ahorita, ¿cuáles serían? ¿Cómo lo verías? No sé, es una pregunta muy difícil. ¿Qué estaría preocupado? Marx Chapineruno. Marx Chapineruno, Marx aquí en Bogotá, ¿qué estaría diciendo a los pelados? Pues, primero, pues que dejen el celular a un lado, porque muy en el fondo los celulares no son como para entretenerse, es para producir. Es decir, Marx, ¿qué dirían? Esa idea como de tener una red social y estar chateando en WhatsApp, en realidad lo que uno está haciendo es haciendo circular el valor. ¿Sí? Y es como el criterio fundamental para que funcione el capitalismo, ¿no? Entonces, Marx estaría muy preocupado porque el celular es un instrumento de trabajo, y es una captura del tiempo de las personas. Entonces, él estaría muy preocupado con esta idea de que son niños, los bebés ya tienen tablets, ya ven YouTube y que yo no sé qué, el tipo, yo creo que hoy estaría como, esta es como la captura más sutil de la fuerza de la vida humana hacia una entidad muerta que es el capital, que solo le interesa valorizarse con la vida nuestra. Sí, alienante, sí. Entonces el problema, para Marx el problema consistía en que la gente va a trabajar y la explotan y el capital se valoriza. Hoy estaría muy preocupado porque desde que una persona nace ya está monitoreada por aparatos, ya usan aparatos y los aparatos en realidad lo que te están haciendo es robando tu tiempo de vida. ¿Sí? El scrolling, ¿no? El scrolling cuando estás metido en Instagram, en Facebook, esa vaina TikTok que es infernal, para Marx sería infernal porque ahí tú estás como embruteciéndote, como perdiendo la capacidad de atención, pero no solo eso, sino además mientras tú haces eso estás enriqueciendo a algún capitalista en el mundo. Entonces eso a Marx estaría muy preocupado, le diría como bueno, lo primero es dejar eso, entre más tiempo libre tengamos nosotros radicalmente, es una ganancia. Esa es como yo creo que la búsqueda, ¿no? Tenemos que buscar tiempo libre, tiempo que no esté medido bajo esa productividad, ¿sí? Y eso es lo que yo he sentido mucho en mis estudiantes y sabes que se sienten muy, muy felices, ¿no?
cuando se dan cuenta de que no se pueden sentir culpables por el hecho de tener tiempo libre, de no hacer absolutamente nada. Es como lo primero, apreciar como esos tiempos, ¿no? Y la lucha política consiste entonces en conquistar esos tiempos, ¿sí? Bueno, Cristian, ¿y vos cómo te empezaste a aproximar a la investigación? A mí me tocó hacer un doctorado para medio entenderla y empezar. Yo antes no, a mí lo que me movilizaba, me moviliza todavía, pero pues es la docencia, ¿cierto? Los jóvenes, estar con ellos ahí, pero me metí en esto de la investigación así un poco como a trancas y mochas, como dicen, y me ha costado mucho trabajo, he tenido muchas dificultades con la escritura, yo no sabía escribir, pues tampoco es que sepa ahorita mucho. Con el tema de las publicaciones me ha costado mucho trabajo y pues ahí he aprendido, pero también siento que a veces esos discursos se academizan mucho, quedan como un poco encapsulados en esos productos y a mí me gustaría tirar más a la calle como estas narrativas que desde aquí desde la universidad producimos. No sé, vos has tenido, ¿cuál es tu entrada aquí a la investigación o has tenido dificultades o te ha sido fácil? ¿Cómo ha sido la vuelta ahí? Igual que tú, igual que tú. El doctorado, hacer un doctorado es eso, como meterse como por primera vez de lleno a un problema de investigación, a una pregunta, a una hipótesis, a un trabajo de campo, a un trabajo de archivo, todas esas cosas que hacen los investigadores, pues en ciencias sociales en mi caso. Obviamente pues uno tiene siempre un problema, termina siendo una cosa totalmente diferente, el proceso mismo uno le va transformando eso. Eso en un principio siempre causa mucha frustración, uno cree que un proyecto es para hacerlo, pero finalmente como que aprendí como a lidiar con eso, ¿no? Uno tiene una pregunta, uno tiene un problema, uno tiene un proyecto, pero el proyecto al final es como una especie de... Yo lo llamo como de rito, los proyectos y la sustentación de los proyectos, y que a uno la avalen un proyecto es como, bueno, eso es un problema decente, yo qué sé, ¿cierto? Bueno, y ya la investigación es otro proceso, ¿cierto? Es otro proceso porque es el mismo proceso de investigación, hace que se rehagan las preguntas, hacen que los resultados que uno espera no sean los que uno no se lleven a cabo, ¿cierto? Y uno se vaya encontrando de una manera accidental y contingente con cosas que no esperaba. Aprender a lidiar la investigación de ese modo me ha permitido como estar conmigo más o menos en paz. Yo dije, bueno, cierto, como que salga lo que sea, es como que salga lo que sea y siempre obedeciéndole a lo que ocurre, ¿no? Porque a veces uno tiene muchas ideas y uno cree que el mundo es como uno se lo imagina, pero lo interesante del proceso de investigación es que el mundo es diferente como uno se lo imagina. El mundo es más plural, más diverso, más caótico, más complicado, más complejo. Claro. Yo creo que la investigación es esa. La investigación tradicionalmente se ha visto como, de nuevo, una perspectiva antropocéntrica, cómo dominamos la naturaleza para nuestro provecho. Yo he optado como por pensar la investigación desde otro punto de vista, estar más bien atento a lo que nos dice el mundo, lo que nos dicen las personas, lo que nos dice la pluralidad del mundo, de las cosas, y por eso me ha interesado a mí muchísimo la investigación. Ha sido doloroso, es complicado. Sí, duele. Duele, ¿cierto? Duele. Es un proceso doloroso, ¿cierto? Duele. Pero ahí vamos sanando. Sí, ahí vamos sanando, son heridas que se van sanando. Sí. Pues mira que yo he encontrado unos caminos también como para desacademizar un poquitico estos discursos, particularmente a través de un campo que es la investigación-creación, o la creación, digamos, como tal, me ha permitido a mí meterme en unos campos en donde he podido llevar estos discursos a otros circuitos, a circularlos de otra manera. ¿Cómo podrías pensar vos esos otros circuitos para circular las narrativas que vos proponés desde la universidad? Como más hacia la calle. Sí. Lo que hablaba ahorita como chapinerunizar, no sé cómo me podría decir, esos discursos, cómo llevar a la calle. Sí, yo creo que es una obligación moral, ética de los investigadores comprometidos como con causas sociales y eso, ir más allá de las aulas, ir más allá de esto. Pues yo no cuento con la posibilidad de hacer una obra así, que sea reconocida. Mis productos son como, mis productos otra vez con el léxico productivista, mis resultados de investigación siempre han sido como textos, pero ¿sabes qué? Como que, no sé, me gustaría decir dos cosas. Uno, mi escritura, siempre he hecho un esfuerzo gigante por escribirle a la gente, siempre. No a colegas, no a expertos en tal tema,
sino a la gente, a la gente. Puede que no lo logre, puede que que mis investigaciones, el par de libros que he escrito sobre vainas que a mí me interesan, no le estén llegando ahorita a la gente que yo quiero que le llegue o a quienes yo les escribí, o uno nunca sabe, que eso es lo bonito también del libro, ¿no? El libro se pone en circulación, uno no sabe quién lo lee y esas cosas, dónde circula y tal cosa, pero siempre mi escritura siempre ha estado pensando en la gente del común, ¿sí? Explicando con ejemplos. Es una escritura, yo siempre he tratado como de desacademizar mi escritura, a pesar de que todavía sigue siendo una escritura académica desde el punto de vista pues, de las revistas, desde el punto de vista de los editores y estas cosas. Entonces siempre he estado jugando por ese lado, ¿no? Escribir de una manera amplia. Yo no he dejado pues este asunto de la educación popular. Yo creo que la educación popular es clave pues, en estos asuntos que se trabajan desde mi ámbito de la teoría y la filosofía política. Hace poco con unos estudiantes me dijeron ¿por qué no hacemos un seminario abierto al público sobre fascismos? Y yo dije, está bien, ¿por qué no? Unos chicos que están organizados políticamente, tienen como ahí su rollo y tal, pero yo dije de una, hagámosle. Hicimos unas clases públicas, unas clases a la calle durante este semestre, lo titularon Fundamentos para la crítica del fascismo. Okay. Sobre todo pues, en esta época donde se está hablando muchísimo de eso, ¿no? Esta emergencia de las nuevas derechas y tal, y resultó que vino gente de todo lado, no solo de la universidad. Los chicos repartieron con las chapolas en la séptima a personas que iban pasando, y pues no fue masivo, pero fue gente diferente, fue gente y ese tipo como de encuentros como con problemas muy que me interesan académicamente, pero también le interesan a las personas y también políticamente hablando, ¿no? Entonces fue un encuentro interesante. Yo creo que es una manera de chaperunizar a Marx, de volver a Marx un chapineruno, sí, ¿cierto? Chapinero. Y es como hagamos clases abiertas para todo el mundo, y de problemas que a la gente le interesa, ¿no? ¿Y será que cambiar los formatos mira que los formatos de ahora tienen temporalidades, tienen unos espacios digitales para circular, tienen también, por ejemplo, yo creo que la música también tiene un poder fuerte, la música, lo urbano, como la crítica social que surge desde estas comunidades ahí también de barrio, las expresiones artísticas, como esos otros circuitos, ¿será que desde la filosofía y desde la política se pueden cruzar? Claro que sí, a mí me impresiona cuando escucho estos jóvenes cantando en la calle. Si uno va con el Transmilenio, se pone un chico ahí a rapear con una pista, ¿cierto? La manera en la que ellos hacen crítica social con su música, la manera en la que ellos comprenden el espacio público me parece hiper compleja. No hay nada que envidiarle a un buen aforismo de Nietzsche, ¿cierto? Entonces ese tipo de cercanías de la educación, los saberes populares, me parece fundamental, y yo creo que es una manera de abrirnos, de abrir la academia pues hacia escenarios diferentes, ¿sí? de escritura, de arte, de graffiti, de todos estos movimientos urbanos que buscan hacer crítica social a través de no medios académicos, sino a través de medios artísticos, de la música. A mí siempre me ha interesado, siempre no he estado de lleno, me encantaría, sueño con trabajar con chicos, con jóvenes que hacen ese tipo de cosas en los barrios, ¿sí? Lastimosamente he estado, en estos últimos años que he estado en la universidad, he estado un poco aislado. He sido un profesor más de teoría política y de marxismo, pues, encerrado en la biblioteca. Parcialmente salgo a la calle con estas clases que me proponen los chicos, pero mi sueño es estar trabajando con jóvenes que se manifiestan sus ideas de una manera plural y diversa, y crear escenarios de diálogo e interlocución entre la academia y las clases populares. Un par de frases así como bien fuertes ahí para el mundo actual y para estas generaciones de celulares. Sí, de celulares. Pues yo diría, bueno, el destino está en nuestras manos. Nadie va a decidir por nosotros. Estas relaciones brutales de dominación que producen mucha desigualdad, este desastre ecológico en el que nosotros estamos, no se van a detener por sí solas. Yo creo que el gran problema del capitalismo y sus ideologías es que
a veces creemos que la ciencia nos va a salvar, ¿no? Como no, pues que todo se vuelva un carajo, que todo se acabe, unos científicos van a descubrir cómo se hace agua, unos científicos van a descubrir cómo huimos de este planeta que ya está hecho nada y nos vamos a colonizar otro, ¿cierto? Y la gente pues opta como por esperar a que un tercero solucione sus problemas o que Por pase fuera, algo siempre por fuera, siempre por fuera. La responsabilidad La hacia afuera, responsabilidad, ¿no? sí, como si Grave. yo creo que si no hacemos nada, nadie va a ayudarnos, nadie va a detener pues este delirio tan terrible, este colapso, esta destrucción en la que estamos pues nosotros viviendo, ¿no? Que de nuevo, todos sabemos que estamos en el medio de un desastre, ese no es el problema. Los marxistas del siglo XX decían, no, es que la gente no sabe que está siendo explotada, no sabe que el mundo es horrible, ¿cierto? No, en realidad yo creo que la gente sabe eso, pero el problema es distinto, el problema es cómo hacer notar que el destino no está en nuestras manos, ¿sí? Ese es el punto, nadie va a decidir por nosotros y yo creo que por eso me dedico yo a la ciencia política, porque la política es la única forma, digamos, de acción que nos permite a nosotros hacernos cargo de nuestro destino como sociedad, como comunidad y poder transformar las cosas. Bueno, Cristian, pues encantado, de verdad que Roberto, muchas gracias. muy bacano hablar con Sí. vos acá. Pues la invitación es a seguir en esta lucha con estos jóvenes, ¿cierto? Claro. Sembrando pensamiento crítico, como poniendo esas inquietudes y sobre todo esa curiosidad por el conocimiento, pues para que estas nuevas generaciones pues tengan otra perspectiva, ¿no? Tal cual, tú lo has dicho, pues esa es como mi pasión, lo que me mueve a mí, más allá pues de estar con los productos y esas cosas que son como cosas verticales que uno le exigen, como mi verdadera pasión está, al igual que me imagino que la tuya, en mover un poco las mentes, en hacer que los estudiantes pues se enamoren también del saber, del conocimiento, del comprender, que no hay nada mejor satisfacción que eso, como el comprender, ¿no? Sí, enamorarlos del conocimiento. Me conocimiento. gusta esa frase, está Sí, bacanísimo. hay que enamorarlos. Sí. Que tengan como curiosidad por Curiosidad, el mundo, ¿no? exacto, porque cuando uno comprende algo emergen muchas más cosas que uno no ve. Sí, como que la comprensión es como una explosión de cosas que uno no ve, de preguntas que uno no ve, y yo creo que eso hace feliz a un ser humano, ¿sí? Hace ser humano pues de ese mundo poshumanista, llamémoslo, ¿sí? Después de Y esa es la mejor Ajá. satisfacción, esa es la mejor paga Sí, a la exacto. final. Eso es lo lindo de la universidad. Eso es lo lindo, también. la universidad y el conocimiento.